Los antiguos dicen que quien inventó la pornografía fue Parracio de Feso en el 410 a.C. No sabía que se le atribuía a alguien la invención de la pornografía. Entonces, bueno, si bien había visto que hay algunos indicios en algunas culturas que se consideran pues ya pornográficos, pues no sabía eso. Y lo cierto es que la palabra pornografía como tal sí remite a Parrasio, quien fue uno de los principales y más reconocidos pintores de la Grecia antigua y quien estaba enamorado de una prostituta llamada la puta Teodotea. Entonces él la pintó desnuda y esto es pornografía, es decir, pornografía etimológicamente es retrato de prostituta o ilustración de prostituta. Pues porné en griego significa prostituta y graf lo escrito, y este sufijo ia es el que forma abstracciones o estados de o sobre algún tema. Y bueno, entonces me puse a ver qué decían sobre los orígenes de la pornografía, sobre la historia de la pornografía. Dicen que ya desde el Paleolítico había pornografía. Eso lo dicen porque, bueno, el Paleolítico es como esa primera etapa de lo que se conoce como la Edad de Piedra, y de ahí se han encontrado bastantes imágenes, pinturas rupestres, figuras que exaltan las partes del cuerpo relacionadas con la procreación, tanto femeninas como masculinas. Entonces predominan las imágenes con genitales, no solamente genitales, sino los senos, glúteos, vientres, sino que están puestos como de formas muy exageradas, ¿no? O sea, exageran mucho estas partes del cuerpo. Son de esta época las famosas Venus, y pues se han encontrado algunas Venus que no tienen esas exageraciones. Entonces se dice que había un culto y una fascinación hacia estas partes del cuerpo, especialmente hacia el falo, como depositador de vida, y hacia el útero como contenedor de esta vida. Se habla de una admiración por los genitales, por la maternidad, la fertilidad, la sexualidad, lo erótico, el cuerpo como tal. Y es por esto que dicen que esto es pornográfico. Sin embargo, a mí me parece que eso es como una lectura muy, no sé, tengamos en cuenta que se trata de figuras, de imágenes que carecen de texto, ¿no? O sea, son imágenes descontextualizadas. No sabemos cuál era la relación que ellos tenían con esas figuras, ni cuáles eran las finalidades que ellos tenían para crearlas. Y lo que tenemos son muchísimas interpretaciones antropológicas, filosóficas, religiosas. Pues no veo cómo podamos decir que se trata de pornografía. ¿Cómo va a ser pornografía si la pornografía no es como tal la exhibición de vulvas, senos y falos? La pornografía es la relación que la persona tiene con la imagen también, ¿no? Es la relación que se tiene con la imagen, que además fue hecha con la finalidad de generar excitación sexual en quien la contempla. No creo que hayan sido creadas con esa finalidad. Bueno, eso es una interpretación más, ¿no? Existe la interpretación, las interpretaciones, por ejemplo, religiosas, en las que nos dicen que estas son figuras utilizadas en rituales con finalidades mágicas, con finalidades muy espirituales, con las que se pedía fertilidad a la tierra, se pedía fertilidad para las mujeres. También hay interpretaciones que dicen que estas eran representaciones de dioses y diosas, de incluso estas Venus eran representaciones de la madre tierra. Y pues a lo que voy es que esta interpretación paleopornográfica es simplemente una más de tantas de las que hay. Entonces los orígenes de la pornografía sí están en las pinturas, en los retratos que hacía Parracio de Feso de su prostituta. Y pues bueno, no solamente Parracio de Efesio, sino en la Grecia antigua como tal, o más bien en la cultura grecorromana, de la que además de las imágenes, los jarrones que hay, también tenemos muchos textos que sí develan esa relación que ellos tenían con lo sexual, pues con una cantidad de representaciones que, bueno, podrían herir la sensibilidad de algunos. Bueno, y la pornografía no solamente encuentra sus orígenes en la cultura grecorromana,
sino que también se dice que pues en los hindúes, en estos templos también se encuentran bastantes relieves o imágenes que representan muchas escenas sexuales, con muchísimas posturas sexuales. Bueno, pues tenemos el Kama Sutra, con escenas de masturbación, homosexualidad, poligamia, orgías. Bueno, y una diferencia grande con la relación que hay con la pornografía en Occidente es que esto sexual para los hindúes estaba muy ligado a la espiritualidad, a su religiosidad. Es decir, todas estas escenas sexuales que ellos representaban eran como el medio para alcanzar la perfección espiritual, para alcanzar la libertad. Y listo, trasladémonos ahora a Egipto, en donde se creía que el sexo era el origen del todo, del universo mismo. Se han descubierto demostraciones de imaginería erótica, bastantes tipos de imágenes con una carga erótica y ritual muy grandes, en las paredes no solamente de los templos, sino de las casas. Y me quiero enfocar en el papiro de Turín, o papiro erótico de Turín, que es un papiro de la época de Ramsés II. Ramsés II reinó de 1279 a 1213 a.C. Y pues bueno, este papiro está dividido como en dos partes. Bueno, es un papiro que mide 2,5 metros de largo por 25 centímetros de ancho, y la primera parte ha sido como descrita como algo satírico y humorístico. Bueno, hay animales contando historias, contando fábulas, pero la segunda parte, que es la que me interesa en este momento, ha sido descrita como muy erótica y pornográfica. Contiene una cantidad de escenas sexuales en las que se ven muchísimas posturas sexuales y en las que, bueno, están ubicados como en lo que podría ser un prostíbulo egipcio. Tenían muchas jarras con lo que podría ser cerveza. Habían frascos que se interpreta que podrían estar llenos de un lubricante natural, por lo que se supone pues habían penetraciones anales. A estas imágenes las acompaña un texto que estaba escrito como al margen del papiro, estaba escrito al margen del papiro, pero pues son fragmentos de texto. Pues hablaba de bastante placer y deleite. La cuestión es que ni el texto ni las imágenes establecen como un verdadero significado de lo que es este papiro. Entonces está sujeto a muchas interpretaciones. Y pues hay quienes dicen que podría ser como un registro de vida de los dioses, podría tratarse también de la alquimia sexual de la época, o de un manual de amor, o pues una alegoría religiosa. Y bueno, y esto de que sea más bien como un texto sobre los dioses no es raro, porque los egipcios solían ilustrar a sus dioses siempre de formas muy sexuales, porque pues para ellos el sexo era el origen de todo. Sin embargo, pues no se sabe. Hay quienes dicen que pues hay elementos en esas imágenes que hacen pensar que se trataba de un papiro como muy jocoso o muy humorístico, porque pues hay elementos muy hiperbólicos, como por ejemplo la flexibilidad de un pene gigante o algo así. Y como sea, este papiro ha sido considerado también como uno de los elementos clave en los orígenes de la pornografía. Los hallazgos respecto a la sexualidad en el antiguo Egipto son muchísimos, y sin embargo han permanecido ocultos también por mucho tiempo, porque pues los primeros arqueólogos como que no estaban interesados en estudiar objetos sexuales, pues estudiaron muchas otras cosas más de la cultura, pero lo sexual se hizo como a un lado. Pues es entendible también, ¿no? Porque pues estaba el pudor de la época, los tabúes, incluso la misma religión, pero entonces hay muchas cosas que no han sido contadas y también que de las cuales pues no se ha profundizado mucho, aunque pues eso ha cambiado ya. Vean esto, o sea, me pareció súper curioso, y es que encontraron esta colección de penes de madera. Los encontraron en Deir el Medina, en unas cestas alrededor de un santuario. Y pues han permanecido almacenados en el Museo Británico, almacenados, o sea, no están expuestos a las personas, y nunca fueron reportados o sea, y nunca fueron incluidos en los reportes de estas excavaciones. No se sabe para qué los utilizaban, no se sabe cuáles eran las finalidades con las que habían sido creados, pero, o sea, son súper curiosos, y también nos dicen mucho de que muchas cosas fueron encontradas y no fueron incluidas en los informes y están
pues hay guardadas y son cosas que podrían hablarnos mucho de esa relación que se tenía con lo sexual en la antigüedad. Aunque como decía, esto ha cambiado y ya hay cosas e interpretaciones también como que nos dicen mucho. Voy a ponerles un link de un documental que encontré que me pareció fabuloso y ya no tengo nada más que decir al respecto.